La clase que quiero compartir con ustedes le puse por nombre El Camino. Y justamente lo que quiero que ustedes piensen, lo que quiero es generar en ustedes una reflexión acerca de justamente a estas alturas, cómo nos encontramos respecto al camino. El camino que nos ha sido mostrado en el Evangelio. Hoy nos acompañan algunos amigos. Obviamente lo que tú te vas a dar cuenta, pues es que vamos a estudiar un pasaje en las Escrituras y este pasaje nos va a llevar a darnos cuenta acerca de cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo en este momento. Podríamos pensar que vamos por el camino correcto, podríamos pensar que vamos por el camino adecuado, pero en esta historia que vamos a estudiar te puedo decir que para mí, un discipulado de parte de Dios de una manera muy directa, haciéndome ver después de un tiempo de oración que estaba teniendo en la semana. Yo le pedía mucho a Dios, ¿no? Justamente que me ayudara a darme cuenta sobre el rumbo, sobre el camino que estaba llevando, y que también como región, ¿no? Yo les decía hace un rato, qué increíble fue el mes pasado hablando de madurez. Creo que a todos nos ayudó a estar hablando de estos temas y que seguramente no sabemos qué es lo que vaya a pasar en los meses siguientes. Vamos a ver qué es lo que va a pasar respecto a nuestras reuniones presenciales o híbridas que vamos a llegar a tener, porque aunque volviéramos al salón, no queremos dejar de tener reuniones virtuales para aquellos que por alguna razón no pudieran estar justamente por la pandemia, ¿no? Ya no es por comodidad de prefiero no salir de mi casa, prefiero quedarme. Vamos a ver, no me quiero adelantar, pero el camino es algo, ¿no? Y esta imagen justamente la pensé por esta historia que vamos a leer en el camino a Emaús. Una historia muy particular, muy profunda, de mucha reflexión, en la que Jesús se encuentra con dos de sus seguidores. Y justamente dos de ellos van platicando, van discutiendo entre ellos un asunto bien importante. Y lo vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13, y vamos a ver esta historia. ¿Por qué te decía yo que tan interesante y que de alguna forma corta nuestros corazones? Yo espero, hermano, que en este momento estés poniendo toda la atención, que nada te distraiga, que hayas dejado el tiempo preciso para tu reunión, para estudiar las Escrituras, y que, bueno, te enfoques principalmente en esto, ¿no? Fíjate lo que vamos a leer. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Algo importante, y justamente cuando estudiamos las Escrituras necesitamos detenernos un poquito a pensar en algunos detalles, ¿no? ¿Por qué Dios permite que en el Evangelio de Lucas se den estos detalles acerca de 11 kilómetros? Ya habían caminado estos hombres desde Jerusalén, iban hacia el camino a Emaús. Por muy rápido que camines, o sea, estamos hablando de 11 kilómetros caminando. Eran varias horas ya que los discípulos iban platicando, iban conversando, dice aquí, y en eso Jesús se les aparece. ¿Por qué tan importante esta clase del camino? ¿Por qué tan importante hablar acerca de Emaús? ¿Y en qué situación nos pone este pasaje para el día de hoy? En el camino a Emaús, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué quiero compartirte esta clase del día de hoy? ¿Por qué justo hoy, 10 de octubre, a varios meses de que hemos cambiado nuestra manera de ver, nuestra fe, en el sentido de aún de nuestras reuniones, ¿no? Porque en el camino de Emaús nos vamos a dar cuenta en dónde estamos. ¿Estamos en el camino correcto, adecuado? ¿O también nosotros entramos a un camino como los discípulos en este momento que estaban viajando
de Jerusalén, en donde Jesús había sido crucificado, donde Jesús había pasado gran parte de su ministerio, ahora caminando a Emaús. Y te puse aquí, Emaús es un camino que se puede escribir donde nos encontramos con duda y pérdida de visión. Sí, justamente como lo pongo ahí. Y ahora, ¿cómo saber? Y por eso yo te decía, hermano, pon toda tu atención, amigo que nos acompañas. Espero que este tiempo lo hayas destinado únicamente para esta reunión, para alabar a Dios, para aprender algo diferente en lo espiritual, pero también darte el tiempo, ¿no? Quisiéramos entender que qué importante es escuchar de la palabra de Dios y que nada nos distraiga. Si yo te pregunto, ¿cómo saber si vas camino a Emaús? ¿Cómo saber si te encuentras en este momento yendo por el camino correcto o como estos dos discípulos que acabamos de empezar a leer? Esta historia la vamos a leer casi completa. Es increíble y es súper interesante. Y otra vez, ¿no? Te pongo ahí, imagínate los dos discípulos caminando y Jesús se les aparece y les pregunta, ¿qué es lo que pasa? Jesús se les aparece ahí y vamos a leer aquí que dice, Él les preguntó, es decir, Jesús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Cómo los ha de haber visto? Que lo primero que les dice es, ¿de qué vienen discutiendo? Y mira la reacción de los discípulos. Dice que se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Qué es lo que pasaba? Emaús, para que tú puedas entender si estás por el camino correcto o estás por el camino de Emaús, el camino de Emaús es un camino de tristeza y es un camino de desánimo. Ellos habían pasado unas horas antes, unos días antes, apenas habían estado con el maestro, les había predicado acerca del evangelio, acerca de que él iba a morir, que iba a resucitar y que les iba a dar esperanza. Lo crucifican y estos hombres empiezan a caminar su camino a Emaús, llenos de tristeza, llenos de desánimo, y dice que inmediatamente cuando Jesús les pregunta, ellos se detienen de golpe. Y dice Lucas, y fíjate qué interesante, sus rostros cargados de tristeza. En el camino de Emaús pasa esto. Discípulos que, como te puse en la lámina anterior, ¿no? Hay duda, hay pérdida de visión, dejaron de caminar al lado de Jesús y empiezan a tener duda, tristeza, desánimo, empiezan a caminar sin saber específicamente a dónde van, ¿no? Como si te metieras en medio de una muchedumbre y no es que tú quieras ir hacia allá, tú vas hacia donde te lleva la muchedumbre. Lucas 24:18 dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Te acuerdas que Jesús les preguntaba, ¿de qué van hablando? ¿No? ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué ese rostro tan triste? Me imagino a los discípulos ahí hablando, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Hace unos días estábamos con el maestro, ahora está muerto, fue crucificado, ¿no? ¿Te acuerdas? Cleofas, de lo difícil que estamos pasando este momento. Ellos estaban más añorando, ¿no? Como pensando en el pasado, pero no teniendo esperanza. Eso es lo que te produce estar en el camino de Emaús. No teniendo una visión clara hacia lo que Dios te ha llamado y más bien una visión totalmente extraviada. Ya no sabían, ya no recordaban las promesas que Jesús les había hecho. ¿Y qué quiere decir esto? El camino de Emaús es un camino en el cual se pierde totalmente la esperanza. Por eso yo quise llamar tu atención desde el inicio preguntándote, ¿cómo saber si estás en el camino de Emaús o estás en el camino correcto? Si en este momento sientes que tu fe, que tu vida espiritual, que tu vida cristiana ha perdido visión, ha perdido rumbo, que estás más pensando en la falta de esperanza, en la falta de oportunidades de brillar en tu relación con Dios, entonces tú mismo respóndete, ¿dónde estás? Imagínate, ¿no? Jesús preguntándoles, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué están platicando? Justamente
En el camino de Emaús, estos hombres se habían dado la oportunidad de olvidar todas las promesas grandes que habían recibido y olvidaron que Jesús es el poder en sus vidas para poder entender que había valido la pena estar en Jerusalén. Ellos obviamente eran de Emaús, ellos estaban regresando a su lugar de origen y me hizo pensar mucho. A veces no es de que viajemos de un lugar a otro geográficamente, pero a veces regresamos al lugar de origen en donde Jesús nos rescató y volvemos otra vez a la duda, volvemos otra vez al desánimo, volvemos otra vez a la esperanza. ¿Cómo saber si estoy en el camino a Emaús o estoy en el camino correcto? Y ellos le dicen, tú debes de ser la única persona, ¿no? Que en Jerusalén que no oyó nada. En Jerusalén es en donde ellos vieron milagros, donde ellos vieron victoria, donde ellos vieron pasar cosas increíbles, pero también fue donde vieron partir a su maestro. Y a partir de ahí regresan a su origen. Espiritualmente hablando, hemos visto grandes victorias cada uno en nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Mira, vamos a seguir leyendo y vas a entender un poquito más adelante el por qué hablamos de Jerusalén, ¿no? ¿Qué cosas? Versículo 19 preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Fíjate, y por eso subrayé esta parte. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Remarqué, porque justamente los discípulos que iban camino a Emaús estaban pensando más en una promesa que ya se había desvanecido. Dice, era un profeta cuando Jesús les había dicho, voy a morir, voy a sufrir, pero voy a resucitar para prepararles un lugar, ¿no? Era un gran maestro. Yo no puedo hablar en este momento del pasado o de una esperanza rota hablando de la persona de Jesús. Yo lo hablo en presente porque Jesús sigue actuando. Lo hablo en presente porque Él sigue siendo un maestro, porque sigue siendo mi sacerdote ante los ojos de Dios. Entonces ellos estaban, no, ya, se acabó todo. No tengo esperanza, no tengo ánimo, estoy cansado, 11 kilómetros caminando, vamos de regreso a nuestra casa, pero no valió la pena nada. ¿Te suena algo familiar? ¿Te ubicas un poquito en el camino de Emaús? Luego dice, fíjate el versículo 20, nosotros teníamos la esperanza, ya no la tenemos. Estoy cansado, estoy desesperado, estoy sin esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Quiere decir entonces que estos dos hombres, a pesar de que pasaron tiempo suficiente con Jesús, no se impregnaron de esa esperanza que les valiera hasta el último día de su vida. Y yo te decía que esta lección para mí fue una lección tremenda de pensar cómo está mi esperanza, cómo está mi fe, cómo está mi ánimo, cómo está mi visión. Y eso mismo, hermano, es por lo que yo te pregunté. Amigo que nos acompañas, es justamente lo que yo quiero que tú te vayas reflexionando en esta tarde. Cuando terminemos la clase, cuando cerremos la sesión, ¿estoy camino de Emaús? ¿O estoy en el camino correcto? ¿O permanecí en Jerusalén, recordando las promesas que el maestro me había dado? Si tú has estado pensando más de, es que eran otros tiempos, es que estábamos en un momento, es que teníamos esperanza. Liz decía, ¿no? 5 dedos. Fácilmente nos pudimos haber quedado sin ningún dedo en la quinta pregunta. ¿Por qué razón? Porque estamos en el camino a Emaús pensando, ¿no? Y esto no es empezar a mirar o a comparar si estás con alguien en tu casa y están escuchando juntos la clase, no es para que lo voltees a ver a él o empieces a señalar a alguien, es tú mismo.
¿Cómo estás? ¿Te subiste al camino de Emaús? Entonces yo te digo esto. Es tiempo, hermanos, es tiempo, amigos, de dejar el camino de Emaús. El camino de Emaús, como estos discípulos, era un camino de discusión, ¿no? De estar discutiendo en casa por cosas insignificantes, cosas que no tienen relevancia, y decidir otra vez pedirle a Dios que nos ayude a vivir en paz, con un enfoque adecuado, dejando la duda, dejando la confusión, dejando los pleitos que no tienen sentido. Y regresar a Jerusalén. ¿Qué es lo que los discípulos vieron en Jerusalén? Bendición, donde recibieron visión, donde recibieron enfoque, donde estaban trabajando en el camino de Dios. En el camino de Emaús se deja de trabajar, en el camino de Emaús se pierde el enfoque, como te decía, ¿no? Perdemos la bendición porque estamos enfocados en nosotros mismos. Los discípulos que iban caminando hacia su ciudad natal, hacia sus raíces, estaban discutiendo entre ellos qué era lo más importante y ensimismados. Y Jesús se les aparece justamente en ese momento, se da cuenta de su rostro triste. Una señal de que estás en el camino de Emaús es que hay más inconformidad en este momento, que hay más discusión, que vas regresando otra vez a tus orígenes, hablando de lo espiritual, obviamente. No viajaste, estás en tu casa, pero regresando otra vez al que antes eras, al que vivía con miedo, con inseguridad, al que vivía para sí mismo, desenfocado, sin visión. Y Cristo dejaba de ser en ese momento lo más importante en su mente. Ellos decían, no era lo que yo esperaba, era el profeta, era un buen maestro, y mucho peor, ya no me conviene quedarme en Jerusalén, ¿no? Ya no veo claro. Regresaban desanimados y su esperanza parecía consumirse. ¿Sabes qué es lo más peligroso, hermano, si tú vas camino de Emaús? Que el camino de Emaús te aleja de los propósitos de Dios y te acerca más a tus propósitos. Muchas veces van a chocar porque tus propósitos puede ser lo que tú quieres. Y el camino de Emaús, lo más fuerte es que nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia y nos aleja de tener una correcta relación con Dios. Cuando yo te pongo aquí que estar en Jerusalén, donde ellos estaban antes, en su estado espiritual, en su ánimo, es buscar la bendición de Dios. Camino de Emaús, hay confusión. Camino de Emaús es darle importancia a las cosas pequeñas, a las cosas materiales, a las cosas vanas. Y fíjate que hubo un detalle que cuando empezamos a ver que decía que que Dios no permitió que estos hombres conocieran, que lo reconocieran a Jesús. Entonces también me hizo pensar mucho. A veces queremos estar cerca de Dios, queremos estar cerca de Jesús, pero por no tener una visión correcta, por no estar lo suficientemente cerca de Jesús, no logramos y seguimos extraviados, ¿no? Y hoy mismo las familias pueden estar extraviadas, los hombres, las cabezas de familia podemos estar extraviados y es un momento en el que decimos, wow, ¿qué pasa? Vamos a seguir leyendo. Después dice en el versículo 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, fíjate lo que decían, ¿no? Estos dos discípulos que iban caminando en Emaús decían, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. ¿Y qué pasó entonces? Si había noticias increíbles, si estas mujeres habían llegado y su tumba estaba vacía, otra vez, puedes estar rodeado de grandes cosas, de bendiciones, pero tú ensimismado en lo tuyo, ¿no? Versículo 23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. O sea, que a pesar de que Jesús había sido crucificado, a pesar de que Jesús ya había resucitado,
Fíjate, ellos decían, sí, nos dijeron que no encontraron el cuerpo, sí, nos dijeron que vieron ángeles, sí, eran noticias increíbles, pero sigo desanimado. Sí, pero ¿sabes qué? Sigo pensando en mí mismo. Ellos, al estar tan desesperados, tan tristes, nos damos cuenta de que seguían pensando más en lo que humanamente veían que en lo que espiritualmente podían creer. Y ese es el peligro también del camino de Emaús, que vemos las cosas más humanas que espirituales. Dejaron de ver que Jesús resucitó, dejaron de ver que ángeles les habían dicho lo que había sucedido a estas mujeres y simplemente tomaron a la ligera el informe que estas mujeres estaban dando. ¿Por qué razón? Porque no estaban viendo los planes de Dios, no estaban viendo los tiempos de Dios, no estaban recordando cuál era el plan de Dios para sus vidas. Ellos simplemente perdieron la visión, perdieron el rumbo, y eso es lo que yo te digo esta mañana. Camino a Emaús o al camino correcto. ¿En dónde te encuentras? ¿Sientes que estás en el rumbo correcto? O francamente, hermano, algo está pasando en ti. Versículo 27. Aquí viene lo increíble y lo especial. ¿Por qué te enamoras de Jesús? ¿Por qué te enamoras de Dios? ¿Por qué es increíble la manera en cómo rápido actúa y mira lo que hace? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Qué hizo? Se dio cuenta, está extraviado, están extraviados estos dos discípulos, ¿no? Está extraviado mi pueblo, está extraviada la gente. ¿Qué hago? Dice que los guió otra vez hacia los escritos, es decir, hacia la palabra de Dios. Los guió otra vez hacia lo que era correcto. Los enfocó. Dice el versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Me anima muchísimo ver el amor de Jesús cuando Él se dio cuenta, están extraviados. Se desanimaron, perdieron la esperanza, perdieron la fe, están cansados, no quieren hacer nada, quieren otra vez enfocarse en ellos mismos. Dice que los vuelve a llevar a las escrituras y se les abren los ojos. Pido tanto a Dios, hermanos, pido tanto a Dios, amigos, que de verdad tus ojos se abran para que puedas entender en qué situación puedes estar y que te des cuenta. Camino de Emaús no te va a llevar a nada bueno, no te va a llevar a nada gratificante. Te va a extraviar y puede ser que llegue un momento donde sea demasiado tarde volver al camino. Jesús los reenfoca, les vuelve a explicar, les vuelve a señalar acerca de, mira lo que dijo Moisés, mira lo que dijeron los profetas, a todo un recorrido, ¿no? Imagínate todo lo que los pudo hacer y en ese momento ellos, pum, abren los ojos. El camino de Emaús es una consecuencia de que dejaste de mirar las escrituras de una manera profunda. El camino de Emaús significa que dejaste de estudiar las escrituras dándote esperanza, dándote fe, reenfocándote. Y quieres irte a descansar, estás cansado, ya no sabes, mejor dices, ya no quiero saber nada. Algunos pierden la fe porque siguieron de largo en el camino de Emaús y no abrieron los ojos. Pero qué animante, en verdad, qué animante que Jesús dice que les abrió los ojos, ¿no crees? ¿No crees que necesitas y necesitamos esto, necesitas tú, necesito yo volver a pensar, ¿qué tal? ¿Qué tal las escrituras esta semana? ¿Qué tal
la visión que estoy teniendo. ¿Estoy teniendo una visión en Dios o estoy teniendo una visión en el mundo, en mí? ¿Estoy pensando más en lo que yo puedo hacer o estoy regresando a ver lo que Dios es capaz de hacer en mi vida y en estas cosas? Enfócate. Y esto, fíjate, ¿no? Esta es la lección más grande de los discípulos. Versículo 32, me brinqué un poquito justamente para llegar a esta parte. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Fíjate lo que Jesús había hecho. En un momento se le había aparecido a Pedro, en un momento se les había aparecido a estos dos, y Jesús lo que estaba haciendo es reenfocarlos otra vez. Lo que necesitan es esto, lo que necesitan es volverse a enfocar en las escrituras. ¿Y qué decían ellos? Oye, cuando nos empezó a hablar de las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando estaba explicándonos, ¿no era algo sorprendente lo que estaba pasando? Yo te pregunto, ¿te ha ardido el corazón últimamente leyendo las escrituras? ¿Te has apasionado de verdad diciendo, Señor, necesito reenfocarme, necesito recobrar el ánimo, la fe en ti? Ay, es que no he podido ir a la iglesia, es que no he podido reunirme en este lugar de 4 paredes. Eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es volver a las escrituras y darte cuenta en dónde te encuentras hoy. ¿En el verdadero camino o en el camino a Emaús? Sé muy sincero. Arde nuestro corazón cuando Dios nos habla a través de las escrituras. No esperes a regresar a la iglesia físicamente para reenfocarte. Lo debes hacer desde ya. Antes, sin visión, nuestro estado común, nuestro estado espiritual era Emaús, pero viajamos hacia Jerusalén, hacia los milagros, hacia donde había acción. ¿Qué es lo que pasa hoy? En un camino de Emaús, la gente dice, ya no quiero servir, ya me quiero descansar, ya no quiero hacer nada, porque perdió la visión. En Jerusalén recibiste revelación, ¿no? Cambió nuestra historia, cambió nuestra vida, cambió nuestro rumbo. Volver a las escrituras te devuelve la visión. Y justamente te puedes dar cuenta más adelante ahí, lo que decía el Espíritu Santo, hace otra vez cosas en tu vida. Cuando ves realmente al Señor, ya no puedes parar, no puedes descansar. Y sigues enfocándote en hablar de Él. Fíjate en qué has estado hablando más últimamente. ¿Has estado hablando más de ti, de tus necesidades, o del poder de Dios, lo que ha hecho en tu vida antes? ¿No? Porque también podríamos, es que antes era el Señor, es que antes era un profeta, es que antes era el maestro, es que antes era la iglesia. Y hablamos del era. ¿Por qué no volver a hablar de el es? ¿Por qué no volver a hablar a las personas de su necesidad de volverse a Dios? ¿Por qué no volver a hablar a las personas de qué increíble, mira, vamos a regresar, vamos a volver a hacer las cosas? Y hermano, yo te decía, es la pregunta clave, ¿en cuál camino voy? Si tú estás en el camino de Emaús, ¿qué te quiero animar esta mañana? Vuelve al camino. Venían de Jerusalén, donde estaba la acción. Fue en Jerusalén donde ellos habían estado, donde habían estado con Jesús, donde vieron grandes cosas. Regresa a ver grandes cosas. Vuelve a poner tu vida en manos de Dios, a su disposición, para que te use, para que puedas servir. Es tiempo de volver a estar cerca de Dios y de su iglesia. Es tiempo de volver a tener visión. Es tiempo de volver a abrir tus ojos
de que nuestra esperanza no está en este mundo, no está en el pasado, no está antes de la pandemia. Nuestra esperanza está en el futuro. Nuestra esperanza es verdadera. ¿Y cómo termina? Bueno, va a terminar más y tú lo puedes leer con calma en la semana, sería increíble, pero mira, vuelve a preguntarles Jesús, después se les aparece a los discípulos y les dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Qué es lo que veía Jesús en sus discípulos? ¿Qué es lo que veía Jesús en los hombres que iban a transformar el mundo? En ese momento, dudas. Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense que no soy yo un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Versículo 45, y este es el deseo más grande, hermanos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con toda la autoridad en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Otra vez, ¿en dónde empezaba el poder de los discípulos? En Jerusalén. ¿En dónde recordaban ellos el poder que les fue dado? En Jerusalén. ¿Y cuál era el mensaje principal? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ir por el camino a Emaús significa dar vuelta, reconocer y arrepentirse. Lo más increíble que yo puedo experimentar cada vez que me vuelvo a Dios, cada vez que me arrodillo es, hay perdón por nuestros pecados porque nos arrepentimos. Ir camino de Emaús no es lo mejor. Y es reconocer, Padre, perdón porque perdí visión. Padre, perdón porque me enfoqué en mí mismo. Padre, perdón porque he dejado que el desánimo sea más fuerte que tus promesas. Perdón porque he dejado Jerusalén, el lugar en donde es bendición, donde estás tú, donde arde el corazón de estudiar las Escrituras. Pero hermanos, Dios es grande en misericordia. Quiere que su pueblo se vuelva a Él, quiere que la gente se vuelva a Él. Y si ibas camino a Emaús, está bien, detente, pero regresa a donde es el milagro, donde es la bendición. Regresa a las Escrituras, enfócate. Y no dejes que el cansancio, no dejes que otra vez tu Emaús, tu origen, vuelva el orgullo, vuelva la comodidad, vuelva tantas cosas que a veces se nos meten otra vez. No vuelvas ahí. Haz y asegura que vas